Tenía todo. Un despacho con vista a la ciudad, un trofeo con mi nombre en una repisa, una agenda que se llenaba con reuniones que otros consideraban pasos firmes hacia la cima. Tenía horarios que dábamos por sentados, viajes para dar conferencias, pacientes que confiaban en mi pulso y en mi palabra. Y en la ventana de mi vida, una soledad tan clara que podía recitarla cuando me pedían el currículum, la lista de logros, la casa impoluta, la independencia calculada. Nadie quería escuchar que, detrás de la bata y los reconocimientos, había un hueco que ninguna firma ni aplauso conseguían tapar. La primera mañana en que lo sentí con una nitidez distinta no fue una escena cinematográfica planeada. Fue un segundo de silencio que me devolvió a una verdad elemental, que lo que me faltaba no estaba en la cuenta bancaria ni en la sala de juntas. Era otra clase de compañía. Lo supe porque en medio del ruido blanco del hospital, una pausa breve lo cambió todo. Salí de guardia con el suéter aún impregnado del olor a desinfectante y del cansancio que se pega a los huesos. En la esquina frente al hospital, junto a la puerta de la clínica comunitaria, siempre había un pequeño puesto. No era de flores como los grandes vendors del centro, sino más bien de macetas sencillas, hierbas y algunas rosas cultivadas con paciencia. La mujer detrás del puesto acomodaba una fila de macetas como quien ordena recuerdos. Había algo en la manera en que reorganiza una hoja caída, como si cada planta fuese una promesa que debía ser atendida con ternura. No pensé comprar nada. Mi ritmo era otro. Pero en el bolsillo de la bata llevaba la nota de una paciente que necesitaba seguimiento, y sin darme cuenta me encontré frente a ese puesto. Fue la fragancia lo que me paró, una mezcla de tierra mojada y pétalos, una suavidad que me recordó a los inviernos en casa de mi abuela. Entonces ella levantó la vista, y en ese levantar de ojos hubo un silencio que no era vacío, sino expectante. Ella sonrió con prudencia. Llevaba el pelo recogido en un moño simple. Sus manos tenían pequeñas manchas de tierra. Su bata, distinta a la mía, estaba marcada por el desgaste del día a día en la clínica barrial. Me presentó con una palabra cálida que no necesitó título. «Buenos días». No preguntó por mi cargo ni por el reconocimiento en la puerta del hospital. Me ofreció una rosa blanca envuelta de Capelcraft, como quien entrega un remedio, sin ceremonia y con una exactitud que me desarmó. Tomé la rosa sin pensar. Sentí el tallo entre los dedos, la textura de los pétalos. En el silencio que siguió, por una fracción, todo se desaceleró. Las ambulancias al fondo, la gente que entraba, la ciudad que reclamaba prisa. Hubo un momento en que ella y yo estuvimos apenas dos personas mirándonos en una esquina que olía a tierra y a café. Ese minuto fue un corte nítido en la película de mi vida. Volví a esa esquina al día siguiente. Y al otro. No porque creyera en el destino, sino porque cierta amabilidad había sacudido algo oxidado dentro de mí. Ella se llamaba Lía. Doctora Lía. Me corrigió la primera vez que, por costumbre, le coloqué un título sin saber si lo llevaba. Su risa fue la confirmación de que en realidad no le interesaban los símbolos de estatus, le interesaba el cuidado. Con Lía aprendí, de golpe y con paciencia, que los mundos no siempre se tocan por sus bordes más visibles. Ella trabajaba en atención primaria, consultas en turnos obligados, seguimiento de pacientes crónicos, campañas de vacunación en plazas y escuelas. Sus manos conocían la textura de la ciudad desde abajo. Mis manos conocían el latido de la sala de cirugía y la responsabilidad que no admite distracciones. En el inicio, esa diferencia fue un mapa que exploramos con curiosidad. Las primeras citas fueron sencillas: un café en la cafetería del hospital entre guardias, una caminata por el parque donde ella recogía hojas secas para compostar. Tardes en las que intercambiábamos historias sobre pacientes que nos habían marcado. Ella hablaba de su barrio con una mezcla de orgullo y realismo. Yo hablaba de mis días en quirófano con la exactitud que me enseñó la práctica. No intentamos encajar los dos mundos en una única plantilla. En vez de eso, los dejamos rozar. La blanca aparecía muchas veces. Una rosa entregada sin ruido, una planta en maceta que trajo para mi despacho con una nota que decía «para cuando el día pese». La rosa se fue haciendo brújula. Cuando me sentía a punto de perderme en una reunión interminable, cerraba los ojos y recordaba el aroma, y eso era suficiente para que mis manos recordaran que había otra vida esperando fuera de los protocolos.
Dona Rosa, mi abuela, fue la primera en verla de verdad. La invité una tarde para que conociera a Lía. Pensé que la formalidad sería necesaria, como en tantas otras ocasiones en que presenté personas a la familia. Mi abuela abrió la puerta con la costumbre de quien no tiene prisa por juzgar. No se le escapó la diferencia entre nuestra ropa ni el peso de nuestros cargos. Se limitó a mirar con los ojos llenos de memoria y a ofrecerte. La cocina de mi abuela siempre huele a azahares y a pan recién hecho. Allí, en esa modestia cálida, Lía plantó su maceta sobre la mesa como quien trae un pedazo del barrio para ofrecerlo en préstamo. Dona Rosa la miró con una seriedad que temía fuera juicio. Pero cuando Lía habló de su infancia, de vez en cuando con los dedos manchados de tierra por plantar algo en el patio, mi abuela sonrió como quien reconoce una historia conocida. Fue la primera vez en años que vi a mi abuela guardar silencio, y luego simplemente decir: «Aquí hay manos buenas». Esa frase quedó como sellada en el centro de mi pecho. El hospital sigue siendo un lugar de certezas profesionales, protocolos, cadenas de mando, días interrumpidos por emergencias. Pero cuando compartíamos un café en la sala de descanso, Lía me hacía preguntas que no tenían que ver con casos ni con estadísticas, sino con cosas pequeñas. ¿Por qué siempre miraba el reloj? Si recordaba cuándo fue la última vez que no planificó todo. Sus preguntas eran calzones para mi costumbre de control. Me tiraban del borde de la coraza. Al principio intenté proteger esa intimidad. Me decía a mí misma que podía separar mi vida profesional de la personal sin perder nada. Era una ilusión cómoda. La vida tiende a desmentir las teorías cómodas. La bata se empaña con confidencias, las agendas se pliegan ante la verdad de una llamada a cualquier hora para decir «te necesito». Y hay gestos, pequeños, cotidianos, que son pactos silenciosos. Una flor en el bolsillo, un mensaje a medianoche, una pausa para llegar a una hora a casa que no dicta el boletín del hospital. No fue siempre fácil. Algunas miradas en los pasillos tuvieron al principio un matiz inquisidor. Patricia, que había sido asistente en el servicio y ahora compartía con nosotros parte de la gestión, no ocultaba su pensión cuando yo mencionaba a Lía en voz alta. No la interpuse en la lista de enemigos. Patricia tenía en realidad una mezcla de temor y curiosidad que a veces se disfrazaba de frialdad. En una reunión administrativa, cuando expliqué la necesidad de una redistribución de turnos para poder atenderme mejor mi nueva vida, petición que hice con la discreción que exige la prudencia, hubo un silencio y luego un comentario en voz baja que llegó como filo. No es buena idea que esto se convierta en un asunto personal. Lo escuché como quien oye un aviso de tsunami. Sabíamos que la marea podría romper lo que estábamos construyendo. Desde entonces aprendí a mirar unas cosas con más cuidado, las agendas compartidas, los correos que se enviaban sin copia y sobre todo la manera en que la gente convierte la curiosidad en rumor si se le deja espacio. Pero también aprendí la sorprendente capacidad de los afectos para crear puentes donde parecía imposible. Cuando Lía acompañó a una campaña de vacunación en uno de los barrios con menos recursos, me ofrecí a ir la siguiente vez. No fui a salvar nada. Fui a verlo con ella, a tocar la realidad que ella sumaba a cada día. Allí descubrí una vitalidad que no se mide en cartas de referencia ni en posiciones jerárquicas. Sonrisas sinceras, manos callosas que te toman la del brazo sin temor. Esa cercanía empezó a trastocar mis prioridades de forma lenta y profunda. Empecé a decir que no a actos que antes consideraba ineludibles. Cambié una noche de presentación internacional por una guardia compartida donde, en el vestíbulo, Lía me esperó con la rosa blanca. Me escribió un mensaje que decía: «No te pido que elijas de inmediato, solo que recuerdes por qué te emocionaste la primera vez». Fue una petición que llevaba la humildad de quien no exige poses ni lealtades absolutas. Me pedía atención. Hubo días en que me juzgué por sentir que cedía. Había una voz interior que recordaba mis años de lucha por llegar a donde estaba. Había también la voz de mi madre, que aprendió a ser austera para criarnos. En su lección implícita, vivía la idea de que el sacrificio tenía que recompensarse con estabilidad. Sin embargo, en la soledad de mi despacho, con la ciudad reducida a luces, comprendí que estabilidad y verdad no siempre van de la mano. Decidir fue por primera vez en años un acto que no buscaba validación externa, sino la coherencia con lo que me hacía respirar más hondo. El conflicto se filtró de formas pequeñas, y luego, con la obstinación del agua que horada la piedra,
empezó a hacerse visible. Una tarde, entrando a una reunión con la Junta, descubrí que alguien había dejado una nota anónima en mi escritorio, una crítica velada sobre mi disponibilidad, sobre la conveniencia de que mi vida privada afectara la gestión. No la mencioné en la Junta, di la cara que esperaba la institución, pero esa nota fue una grieta. Recuerdo la noche en que la grieta se hizo un quiebre más claro. Había un congreso local donde me habían invitado a hablar de liderazgo y salud comunitaria. Era una oportunidad que iba más allá de la medalla. Era la posibilidad de influir en políticas. No confundí, sin embargo, el valor de esa oportunidad con la necesidad personal que empezaba a reclamarme. Esa noche, mientras repasaba las diapositivas, mi móvil vibró con un mensaje que me desarmó. Una foto tomada sin permiso de Lía y mía en una cafetería, muy reciente, y la leyenda de algún periodista de baja monta. Fue la primera vez que nos vimos transformadas en tema, en un titular que aún no existía pero que comenzaba a gestarse. No reaccioné con furia, sino con temor. Temor por aquello que representaba mi trabajo, pero también por la posibilidad de perder lo que ya no quería perder, la posibilidad de contar con alguien que me viera. Lía me encontró en la sala de descanso con la mirada transparente. No dijo, te lo dije, no culpó mi exposición. Se sentó y apoyó la frente en mi hombro, y allí, en ese gesto, renació la decisión de protegernos mutuamente, o si hacía falta, de sacrificar lo que fuese necesario para que esa intimidad prosperase. A partir de entonces, nuestras conversaciones se volvieron más honestas. Hablamos de cómo enfrentaríamos el rumor, si lo hubiera, de qué límites queríamos poner y sobre todo de qué no estábamos dispuestas a sacrificar. Fue un aprendizaje compartido sobre vulnerabilidad, reconocer que había riesgo, sí, pero que la vida que queríamos construir merecía más que la vigilancia ajena. Esto no significaba ignorar las consecuencias en el trabajo, significaba decidir, juntas, el precio que estábamos dispuestas a pagar. Fue en una de esas noches de planes y temores que me acordé de la casa de mi abuela y de la vieja banca de madera en la vereda donde solíamos sentarnos al atardecer. La banca había visto generaciones sentarse a mirar el viaje de la ciudad. La propuse como lugar de refugio, un sitio que no pertenecía a ninguna sala ejecutiva, un rincón con memoria. Una tarde, sentadas ahí, decidimos que haríamos pública nuestra relación, pero a nuestra manera, con honestidad y sin teatralidades. Queríamos testigos que importaran, pacientes, amigos, la familia de cada una. Queríamos que la verdad saliera de nuestra boca y no del rumor que otros puedan fabricar. El momento de silencio que cambió todo, y que no fue solo ese primer encuentro en la esquina, tomó una nueva forma esa mañana. Estábamos en la sala de espera del hospital antes de una campaña comunitaria, y el bullicio se detuvo por un aviso inesperado. Hubo un minuto entero en que nadie habló. La gente miró hacia adelante, como quien espera una señal. En ese minuto, las dos nos quedamos mirándonos sin necesidad de palabras. No fue un gesto grandilocuente, fue un pacto. Tomé su mano, y en la palma, la rosa blanca que llevaba oculta se volvió cálida. El silencio nos dio permiso para decidir. No es que pensáramos que el mundo sería amable. Sabíamos que habría resistencias. Pero habíamos elegido la forma en que daríamos ese paso. Juntas, de frente, sin esconder lo que éramos. En la clínica comunitaria, esa decisión tuvo efectos inmediatos y sutiles. Algunos pacientes sonrieron con alivio cuando supieron que era cuestión de dos profesionales que se cuidaban. Otros se sorprendieron y necesitaban tiempo para entender que la relación no afectaba la valía de nuestra atención médica. En casa, mis llamadas con mi madre se volvieron más sinceras. Hubo preguntas, sí, pero también la posibilidad de explicar. Aún así, el hospital es una máquina con engranajes que no perdonan la distracción. Un comentario mal colocado, un correo que se reenvía a la persona equivocada, puede convertirse en corriente. Patricia, que no se caracterizaba por la malicia sino por la rigidez, empezó a mostrar preocupación por la imagen del servicio. No la confronté con dedos acusatorios, preferí ser cuidadosa. Pero la red social del lugar comenzó a tejer su tela, y yo me vi en el centro de una pregunta que muchos evitan. ¿Qué pasa cuando la elección personal de quien dirige un servicio se vuelve visible, y por tanto,
objeto de valoraciones. La respuesta aún no estaba escrita. Había actos de apoyo inesperados. Una enfermera que me abrazó en el pasillo sin decir nada, un asistente que me dejó una nota de aliento en la mesa. Y había sombras. El rumor se alimenta de silencio. Cuando la gente no sabe, imagina, y la imaginación suele llenarse de juicios viejos. El primer golpe visible, una reacción clara que nos llevaría a considerar la pausa y la decisión radical, se asomaba como un horizonte. Sentí que en algún lugar del hospital algo comenzaba a moverse en contra de nosotros. Aún así, por cada duda que surgía, había una certeza íntima. Lía miraba a la ciudad con la honestidad de quien la conoce y me sostenía sin exigir que cambie mi historia, solo que la haga más completa. Fue en una noche de lluvia que todo pareció acelerar. Habíamos terminado una jornada en la clínica comunitaria y camino al metro paramos frente a la banca de mi abuela. Llevaba la rosa blanca en el bolsillo, un gesto que había empezado a ser mi talismán. La lluvia nos cubrió sin aviso. La gente se refugió. Nosotros nos quedamos bajo un alero y por primera vez, frente a frente, sin espectadores ni papeles que lo justifiquen, hablamos de lo que significaría que yo hiciera una pausa consciente en mi carrera para priorizar nuestra vida. No fue una decisión tomada en frío. Fue más bien una conversación que fue revelando capas. Mis miedos, sus temores a ser la razón de que alguien pierda algo, nuestras ganas de construir una casa donde las prioridades no estén dictadas por tarjetas de presentación, sino por la economía afectiva. Hablamos de reducir mi carga de trabajo, de cambiar presentaciones internacionales por más tiempo aquí, de aprender a caminar despacio. Hablamos del dinero, porque el dinero decide caminos prácticos, pero no fue el centro. El centro fue la posibilidad de elegir la compañía como un valor que pudiera medirse en horas compartidas, más que en diplomas. Cuando la noche terminó, no había una respuesta completa. Había un pacto tácito de intentarlo, de encontrar formas. Y había también la inquietud. Tal vez la pausa no sería solo una renuncia personal, sino una provocación para quienes interpretan el liderazgo de una manera rígida. Esa inquietud palpitaba con fuerza cuando encendí el teléfono y vi un correo con copia a varios directivos que anunciaba una revisión de las funciones del servicio. No era todavía una sentencia, pero el aviso flotó en el aire como una posibilidad peligrosa. Las semanas siguientes estuvieron llenas de contrastes, mañanas en las que el hospital exigía lo mejor de mí, tardes en las que Lía y yo compartíamos lo más honesto. Cada vez que ponía la mano sobre la rosa blanca, sentía que cerraba un círculo. Ella era brújula, yo la que debía aprender a seguir una dirección nueva. En la clínica, Lía seguía su ritmo incansable. En mi despacho, la gente empezaba a hablar en susurros. De vez en cuando, encontrábamos en la agenda un hueco para ir a la casa de la abuela y trabajar entre té y pan, o para plantar una maceta en la terraza que poco a poco fue convirtiéndose en nuestro pequeño jardín. Las diferencias de mundo no desaparecieron con buenas intenciones. Un almuerzo con colegas sirvió para evidenciarlo. Mientras yo hablaba con soltura sobre los cambios propuestos en el servicio, noté cómo algunas miradas se endurecían cuando mencioné que reduciría mi dedicación por un tiempo. Priorizar la vida personal es su derecho, dijo alguien con cortesía, pero su tono cargaba una pregunta no formulada. ¿A qué costo? Patricia, presente, guardó silencio, y fue ese silencio el que hizo ruido. No le exigí que entienda, solo noté la fricción. Hubo un episodio que marcó, sin explotar, la posibilidad de una ruptura. Pasó en un pasillo, un comentario lanzado por un tercero, que no supo o no quiso medir su peso. No fue un insulto explícito, no fue una agresión visible, fue más bien una frase que, dicho con suficiencia, pretendía separarnos. No sé si la dirección está para romances, escuché con el corazón apretado. Lía no lo oyó en ese instante, yo sí, y fui yo quien recibió la palabra como un golpe leve que encendía una alarma. Me sentí desorientada, porque no quería que nuestra historia se convierta en un problema ajeno, pero sabía que el mundo ajeno no se quedaría callado si nosotros hablábamos. Decidir requería valentía, sí, pero también estrategia. No quería que la defensa de nuestro amor fuera interpretada como deseo de privilegio o como excusa para dejar de dar lo mejor en el trabajo. Quería que se entienda que priorizar a una persona no significa dejar de atender cientos de vidas que confían en mi labor. La tensión creció, sin embargo, no solo por la incomprensión. Empezó a haber documentos en mi mesa que sugerían reorganizaciones, preguntas por la disponibilidad, solicitudes de informes más frecuentes. En una carta formal, recibida una tarde en la que la lluvia era un insistente telón, se señalaba la necesidad de justificar mi reestructuración de horarios.
No era un ultimátum, pero sí una prueba de que el sistema responde a lo visible con procedimientos. Fue entonces que, en un acto que podría parecer impulsivo a ojos ajenos, propuse en voz alta una redistribución de tareas que permitiera incorporar la atención comunitaria sin desmantelar el servicio. Llamé a una reunión y la hice pública, no como defensa, sino como propuesta. Les hablé de la importancia de la medicina comunitaria, de cómo el contacto con la gente del barrio mejora los resultados y, sobre todo, les dije que yo estaba dispuesta a demostrar que la vida personal y la responsabilidad profesional podían coexistir. Al final de mi exposición, sostenía en mi mano una pequeña rosa blanca. Fue un gesto simbólico, mostrar que lo que era frágil también podía ser fuerte. El aula quedó en silencio. Algunos aplaudieron, otros desviaron la mirada. Patricia cruzó la sala con una expresión compleja. En sus ojos había algo que no era solamente rechazo, sino la dificultad de adaptar una idea antigua a un presente que cambia. No supe si mi propuesta iba a calar como innovación o a ser usada en mi contra. Supe, sin embargo, que había puesto en juego lo más valioso, la coherencia entre lo que decía y lo que hacía. Esa noche, en casa, al apilar la taza del té, me dediqué a pensar en la medida de la valía. ¿Qué define a una profesional? ¿Su productividad o su capacidad de sostener la verdad propia? Lía me miró con la paciencia de quien sabe que los procesos no son lineales. No podemos controlar lo que otros dicen, murmuró, pero podemos elegir cómo responder. No era consuelo, era un mapa. Quizá lo más poderoso de esos primeros meses fue cómo lo cotidiano tejió seguridad. Desayunos compartidos en la cocina de mi abuela, la maceta en mi despacho que iba creciendo día a día, la tarjeta con la inscripción «Elige hoy» que Lía dejó en mi mesa. La decisión de priorizar nuestra relación no era un salto al vacío, era una acumulación de actos pequeños que juntos formaban el borde de una vida posible. Sin embargo, la vida institucional no siempre es paciente con los bordes que se estiran. Una tarde, a pocos días de una revisión de desempeño, recibí un aviso para comparecer a una reunión con la dirección. Nada fuera de lo habitual, pero la tensión me clavó el pulso en un punto que no me gustó. En la sala, además de las caras conocidas, estaba alguien nuevo, un asesor que venía a evaluar la gestión. Sentí cómo se cruzaban miradas que querían medir la coherencia entre lo que prometes y lo que ejecutas. Me pidieron informes, indicadores, resultados. Los di con la calma que da la preparación. Al terminar, alguien preguntó por mi disponibilidad futura. Contesté con la misma honestidad que me guiaba, que había decidido equilibrar, que la atención no se reducirá, pero sí se reorganizará. No pedí permiso. Hice una exposición clara de modelos alternativos y de impacto previsto. Algunos la escucharon con interés, otros con cierta incredulidad. Salí de esa reunión con la sensación de haber hecho lo correcto, pero también con la certeza de que la prueba más cruda no vendría solo de documentos, sino de la inercia humana que confunde lo novedoso con inseguridad. En el fondo sabía que por cada persona que entendiera, habría otra que necesitara tiempo. Lo que no imaginé fue que en los días que siguieron, un rumor tomaría forma a partir de una nota anónima filtrada a un medio local. La noticia insinuaba que mi vida personal interfería en la gestión. No era una acusación formal, era una semilla. Cuando llamaron a Lía para decirle que estaban llamando a la prensa, ella me miró con la resignación de quien sabe que la exposición puede doler. Nos sentamos en la banca de la casa de mi abuela como en esas tardes de antes, pero esta vez la banca parecía más frágil. Si esto llega a un punto de violencia pública, dijo con calma, tendremos que sostenernos una a la otra. No eran palabras heroicas, eran la realidad de un amor que no pide glorias, sino constancia. Al cerrar los ojos, pensé en la rosa blanca, en la primera vez que la tomé en la esquina, en la maceta que florecía en mi despacho, en la que dejé en la mesa de mi abuela como señal de un pacto. La rosa no era un emblema de victoria, era un recuerdo de que las decisiones se sostienen en lo pequeño. Y aún así, en medio de la marea que empezaba a levantarse, me di cuenta de que había llegado un momento en el que debía hacer una pregunta clara. ¿Estaba dispuesta a pausar? Sí, pero de forma que el sacrificio no fuera un vanagloria ni un castigo. ¿Podía definir una pausa que fuera también un acto de amor que no renunciara a mi identidad profesional? Cuando abrí el teléfono y vi el correo con una cita para una revisión formal y, en paralelo, una invitación a un programa radial para hablar de innovación en salud comunitaria,
entendí que estaba ante la encrucijada. No era solo una decisión personal, era un testimonio para otros. Si yo elegía permanecer oculta, la invisibilidad continuaría siendo la norma. Si elegía exponerse con honestidad, abriría una ventana que podría beneficiar a quienes vinieran después. La responsabilidad, de repente, pesó en ambos lados de la balanza. Lía me sostuvo la mano en ese instante. «Tú no eres solo tu cargo», dijo. «Eres quien mira, quien cambia. Si decides pausar, hazlo como una elección, no como una renuncia». Ella no exigió ser la razón de mi caída, ni la causa de mi victoria. Me pidió coherencia. Me pidió que mi decisión tuviera un sentido más allá del miedo. Al día siguiente, entré al hospital con el gesto apretado y una rosa blanca escondida en el bolsillo interior de la bata. Sentí que las miradas me buscaban, que la red social de la institución empezaba a hilar un relato. Me dirigí a la sala de juntas, donde me aguardaba una reunión que prometía ser determinante. Antes de abrir la puerta, me detuve un instante y respiré. El silencio de aquel segundo fue casi ahí mismo que me unió por primera vez a Lía. Un minuto sin ruido que permite escuchar lo que verdaderamente importa. Abrí la puerta y al cruzar el umbral comprendí que este sería uno de esos momentos en que una decisión ya tomada se prueba en público. Abrí la puerta de la sala de juntas y el aire cambió como si yo hubiera empujado una cortina invisible. Había rostros que conocía al dedillo y otros nuevos, la luz fría de las lámparas y el rumor sordo de conversaciones que buscaban un hilo para enredarse. Me senté con la rosa blanca aún en el bolsillo interior de la bata, tan presente como un amuleto, tan frágil como una promesa. Respiré y dije lo que tenía preparado: los datos, los modelos alternativos, la proyección de impacto. Hablé de la medicina comunitaria con la paz de quien cree que la salud pública también se construye desde la cercanía y no solo desde la estadística. Hablé de pacientes que regresaban sonriendo, de escuelas que cambiaron calendarios por campañas, de un equipo que aprendía a mirar más allá de lo urgente. Alguien, en la última fila, tomó la palabra y la transformó en otra cosa. No fue una acusación rotunda, fue una frase medida, envolvente, que convirtió en sospecha lo que yo había mostrado como proyecto. ¿Cómo podemos garantizar la continuidad si la dirigencia se vuelve más personal?, dijo, y fue como si la palabra personal fuera una autocombustión. Había, detrás de la pregunta, una lectura que yo conocía bien. Mezclar la vida con el trabajo es un riesgo que algunas instituciones aún no estaban listas para ponderar de forma adulta. Escuché, contesté, no rehuí la responsabilidad profesional. Dije que la atención no se vería comprometida, expliqué las medidas de rotación, propuse indicadores de calidad. Al terminar, la sala se partió en silencios medidos y murmullos que, como las olas, venían y volvían. Esa misma tarde, cuando apagué la luz del despacho y la ciudad parecía querer dormir, recibí el primer golpe que no venía de una reunión. Mi teléfono vibró con un mensaje de Lía. ¿Estás bien? Le contesté con la franqueza que nos habíamos ganado. Sí, cansada. Ella puso el gesto de alivio en voz baja. Me dijo que había recibido 3 llamadas de vecinos preguntando si era cierto que nuestra relación ponía en riesgo la calidad del servicio. Esa noticia, tan absurda en su raíz, empezó a moverse como una sombra bajo las puertas. Al día siguiente, un periódico local, con ese afán de convertir lo humano en espectáculo, publicó un texto que no acusaba con datos, pero que sí insinuaba. Lo peor no fue la nota, fue la manera en que algunas voces dentro del hospital le dieron cuerda, como si todo fuera un rumor inocente. Patricia habló en voz alta en la sala administrativa, con la corrección procedimental que usa quien teme perder control. «No es prudente», dijo, y sus palabras se convirtieron en un filtro que alteró percepciones. Hubo una tarde en la que los ascensores parecían más largos, en que crucé un pasillo y sentí miradas que medían mi valía en función de un rumor. Sentí una mano que no alcanzó a tocarme, sentí la ausencia de quien antes me ofrecía el café al pasar. Fue entonces cuando experimenté una humillación que no necesitó gritos para doler, la claridad de que había quienes preferían hablar de mí a mi espalda antes que debatir conmigo frente a frente. No era una escena de gritos y acusaciones, era una suma de silencios que retumban como golpes. En la clínica, Lía lo vivía de otro modo. Sentí en ella una mezcla de rabia tranquila y dolor por ser, aparentemente, la causa de una tormenta que ni pidió ni buscó. Una tarde, tras una jornada larga, vino a mi despacho con la mirada rota por la fatiga. Me dijo que prefería alejarse por un tiempo, no porque quisiera dejar de amarme, explicó con esa frialdad cariñosa que la caracteriza, sino porque le dolía verme en el centro de algo que creía que podía costarme caro.
No quiero que por mí pierdas lo que tanto te costó, dijo, y en sus ojos había una tristeza que no pedí. Su ausencia fue una herida que me enseñó la medida del amor. Pasé noches enteras sin encontrar el sueño, repasando en silencio cada gesto, cada palabra. No la llamé con reproches, la llamé con preguntas honestas y con el temblor de quien se siente empobrecido por la falta de compañía. Ella respondió con prudencia. Necesitaba tiempo. Yo también, descubrí. Necesitaba tiempo para entender que la protección que buscaba no era para salvaguardar un ego, sino para sostenernos a las dos. La distancia nos enseñó la verdad del deseo. No es solo el querer estar, sino la disposición a exponerse por el otro. En el vacío de su ausencia, la ciudad se hacía más ruidosa y más sola. Volví a la banca de la vereda donde empezamos, buscando un eco. La rosa blanca, que había dejado secarse por un momento en el borde del florero de la recepción, estaba marchita como una lección. La tomé y la sostuve, se desarmaba con la punta de los dedos. Fue una estampida de realidad. Si quería mantener aquello, debía decidir. Esa decisión no fue dramática, fue concreta. Pedí una pausa. No abandonar, no renunciar, sino reducir mi ritmo, reorganizar mis responsabilidades para sostener mi proyecto y a la vez sostener una vida junto a alguien que amaba. Hice la solicitud oficial. Requiere verificación factual, detalles del proceso administrativo para solicitar licencia temporal o redistribución de funciones en centros hospitalarios. Lo presenté con la transparencia que me caracteriza, un plan claro, indicadores que medían resultados, propuestas de cobertura. Algunos aplaudieron la coherencia, otros vieron esa pausa como un riesgo. Patricia expresó su preocupación por la reputación del servicio. No la confronté, la invité a caminar conmigo por un mes a la semana y verla trabajar en terreno. Ella aceptó a regañadientes. Esa caminata silenciosa funcionó más que cualquier reunión. Ver a Lía atender con suavidad a un niño que llegaba con una fiebre. Ver la manera en que devolvía dignidad a una señora mayor que apenas hablaba. Cambió algo en los ojos de Patricia. La dureza se volvió menos rígida y dejó asomar la posibilidad de la empatía. Pero la parte más difícil no fueron los procedimientos, sino el tiempo de reparación entre nosotros. La pausa que pedí fue leída por Lía como una promesa de cambio, y a la vez por algunos como una evidencia de que yo estaba cediendo. En la vida pública, la noción de ceder se confunde con debilidad. En la vida íntima, ceder es muchas veces una forma de amor. Tuvimos largas conversaciones, acordes de paciencia. Cómo protegernos, cómo comunicarnos, qué límites poner ante prensa y chismes. Decidimos que no nos esconderíamos, pero tampoco haríamos de la exposición una causa. Queríamos una vida construida en la cotidianidad, no en titulares. Todo ese proceso, de ralentización y sutura, coincidió con una campaña que organizamos en colaboración con la comunidad. Una jornada de salud en la plaza central del barrio donde Lía creció. Fue la ocasión perfecta para mostrar lo que atesorábamos sin teatralidad. Personal profesional ofreciendo atención, charlas breves sobre nutrición, una mesa con plantitas y una fila de pacientes que agradecían con sonrisa. Puse allí mi saber, pero también mi capacidad de escuchar. Cuando me pidieron hablar al final del acto, lo hice en voz baja, con la honestidad que había aprendido a practicar. Hablé del valor de la atención centrada en la persona, de la necesidad de vincular la excelencia técnica con la cercanía. No hablé de mí, hablé de nosotros, del equipo, de la gente que nos sostiene. Después del acto, cuando el sol ya declinaba, me acerqué a Lía con una rosa blanca en la mano. No era un gesto calculado para prensa. Era algo que llevaba dentro desde la primera vez que la vi. Me miró con esa mezcla de sorpresa y ternura que siempre me desarma. Le dije que había tomado una decisión que no era una renuncia al compromiso con mi trabajo, sino una redefinición de lo que significaba estar completa. Quiero que construyamos una vida donde el amor tenga la misma prioridad que la vocación, le dije. Le conté, sin héroes ni victimismos, cómo la había necesitado, y cómo quería que nuestras prioridades se alinearan sin borrar lo que cada una era. Ella estaba de pie, con las manos manchadas de tierra de haber arreglado un cantero toda la mañana, y en esa imagen vi la honestidad de quien labra y no posa. No todo ocurrió sin resistencia. Patricia fue durante semanas un espejo incómodo. Hubo un momento en que una mala interpretación llevó a que se difundiera un comentario sobre mi incompatibilidad con el mando si permitía que la vida personal interfiriera. Esa frase, pronunciada con la formalidad de quien cree proteger una institución, fue un golpe que me obligó a reafirmar otra vez lo que realmente importaba: la coherencia entre lo que predico y lo que hago.
En una reunión con la dirección, propuse un plan piloto que integraba horas de atención comunitaria y guardias compartidas, con indicadores claros. Lo documenté, lo presenté y pedí que lo evaluaran sin prejuicios. Requiere verificación factual, procedimiento de aprobación de planes piloto dentro de instituciones sanitarias. La petición fue aceptada a evaluación, y aunque fue un proceso lento, mostró que la transparencia y la insistencia pueden gradualmente transformar estructuras rígidas. Mientras tanto, la ausencia de Lía había dejado una marca que solo podía cerrarse con verdad. Ella volvió, por fin, una tarde en que la lluvia golpeaba la ventana de mi despacho con insistencia. Caminó hacia mí con ese paso que mezcla orgullo y timidez, como quien regresa a una casa donde sabe que la dejaron en pie. Nos sentamos frente a frente, y nos miramos sin prisa. No hicimos promesas grandilocuentes. Hicimos una lista de cosas por hacer. Ver juntas el correo de la semana, compartir la agenda cada domingo, apoyarnos en la toma de decisiones. Fue en esa simple lista donde hallamos el pacto. Y fue en la sencillez de ese acuerdo donde reapareció la confianza. La reconciliación no borró las heridas, pero nos enseñó que las heridas pueden ser mapas. Decidimos juntas que haríamos pública nuestra relación de una forma que nos perteneciera. No imitaríamos gestos ajenos. No permitiríamos que otros nos contaran. Elegimos un acto pequeño pero simbólico. Una tarde en la banca de la vereda donde nos conocimos, con amigos cercanos, pacientes que se habían convertido en aliados y mi abuela, que había prometido traer una tortilla calientita y su sonrisa serena. El día elegido el cielo estaba claro. La banca nos esperaba con sus marcas de historia. Antes del encuentro, planeé algo que no era un espectáculo sino una declaración en primera persona. Tomé la mano de Lía y con la simpleza que habíamos acordado, dije en voz alta lo que sentía, que quería caminar con ella, que quería aprender a medir la vida en mañanas compartidas. Saqué una pequeña cajita que había llevado sin anuncio y dentro había, en lugar de anillos ostentosos, una diminuta jardinerita con una raíz de rosa blanca lista para plantar. Le dije, ¿quieres que hagamos de este jardín nuestro lugar, incluso cuando el ruido quiera decir otra cosa? Ella se rió, lloró sin estruendo y puso su mano sobre la mía. No hubo un gran aplauso de todos, sí hubo un aplauso cálido, de quienes entendían que aquello no era un cierre, sino el inicio de una convivencia que había nacido del cuidado. La propuesta pública, tal como la imaginamos, no fue una escena de película, fue un acto íntimo dentro de la plaza, rodeado de vida cotidiana, niños que jugaban cerca, una señora que vendía empanadas, la música lejana de un vendedor ambulante. Fue perfecta en su modestia. El momento de silencio que el título sugiere no fue un gran minuto oficial, fue la pausa que sucedió justo después de que dije su nombre. Hubo un segundo de suspensión, donde todo giró en torno a esa mano entrelazada, a la jaqueca diaria que se disolvía por un instante. Ese silencio me recordó al primero que compartimos en la esquina del hospital, el silencio que no anula, sino que acoge. Después de aquel día las reacciones siguieron siendo variadas. Algunas instituciones miraron con recelo, otras respondieron con respeto. Patricia, que había sido la resistencia más visible, dio un paso que para mí significó más que muchas disculpas públicas. Apareció en la plaza semanas después con una bandeja de empanadas y dijo en voz alta que había visto en nosotros algo que le había cambiado la idea de lo que corresponde. No la presento como una conversión súbita, fue un gesto humano, lento y honesto. Hubo pacientes que vinieron a visitarnos y que con su sencillez nos enseñaron que el cuidado no entiende de tabúes. Y hubo colegas que, aún dudando, respetaron la decisión de que la vida personal no es un adorno, sino una parte constitutiva del profesional. La vida cotidiana que vino después fue en su centro una sucesión de pequeñas escenas que demostrarían la verdad de lo que habíamos escogido. Primeros desayunos en la cocina de mi abuela, donde la radio tocaba tangos viejos y el pan se tostaba con paciencia. Tardes en la terraza plantando un jardín que iba creciendo en macetas, con nombres escritos a mano en palitos de helado, para pacientes felices, para la sala de espera, para la casa. Hicimos una rutina de revisar la agenda juntas cada domingo. Acordamos que un lunes al mes, cada una ocuparía una guardia menor para sostener la continuidad del servicio. Compartimos responsabilidades domésticas con la misma seriedad con que planeábamos un acto académico. Hubo días en los que me pregunté si había tomado la decisión correcta. En una ocasión, ante un caso clínico complejo, tuve que abandonar una tarde de celebración para entrar al quirófano. Lía me sonrió,
Me dio la rosa blanca y dijo, «Ve». No era resignación, era una confianza que se construye cuando los afectos asumen los riesgos compartidos. De regreso, la encontré hablando con una paciente anciana sobre su hija. La escena me devolvió la certeza de que nuestras prácticas no se anulaban, sino que se alimentaban. En la medida en que mi presencia profesional se volvía menos ritual de control y más ejercicio de colaboración, entendí que la pausa que pedí no me había vuelto menos capaz, sino más íntegra. La aceptación social fue lenta, no inmediata. Algunos vecinos dudaban, algunos colegas necesitaban tiempo, pero hubo gestos concretos que fueron como piedras colocadas con cuidado. Un día, en una reunión donde antes la probabilidad de fricción era alta, un enfermero que había trabajado conmigo años atrás habló en defensa de nuestro proyecto y de lo que había significado la mayor cercanía con las comunidades. Otro día, una madre de barrio se acercó a la dirección para agradecer que la atención ahora considerara el contexto familiar. Esos gestos fueron menos visibles que los titulares, pero más decisivos. La abuela Rosa siguió siendo un ancla. Ella nos visitaba con una bolsa de frutas y nos preguntaba por las plantas. Me dijo, una tarde en que el sol entraba por la cocina, «Veo cómo cuidáis, eso basta». Esa aprobación tenía la solidez de quien conoce la vida en largas horas. No era un aplauso ligero. Mi abuela entendía que la elección que habíamos hecho no borraba el esfuerzo, sino que lo recodificaba. Ella plantó con nosotras, manos arrugadas y firmes, y nos enseñó a podar con respeto, a cortar lo que sobra para que lo importante crezca. Con el tiempo, la figura de Lía dejó de ser la otra y se volvió simplemente Lía, la doctora que comparte la vida, la amiga de los pacientes, la vecina que planta terrazas. Su reputación profesional se consolidó por el tejido de actos repetidos, seguimiento a tiempo, llamadas nocturnas para calmar miedos, convivencia con la comunidad. Mi propia reputación cambió también. Ya no me definían solo por logros y reconocimientos, sino por la forma en que había decidido vivir mi profesión y mi afecto. Hubo, claro, episodios de tensión. Una vez, una auditoría preguntó por los indicadores de uno de los programas que habíamos reorganizado. Los papeles estaban en regla. Las cifras estaban en aumento. Fue una comprobación que no buscábamos exhibir en venganza, sino para demostrar que la coherencia no es un eslogan, sino una práctica. Otro episodio fue la reflexión íntima. A veces me venían dudas, noches en las que pensaba si la fama habría sido reemplazada por una felicidad más discreta, pero más completa. Siempre volvía a la misma respuesta. La felicidad que elegí no era menor, era distinta. Llegó el día en que decidimos formalizar el acto de construir una casa juntas. No fue una boda tradicional con protocolo rígido, elegimos una ceremonia en la misma casa de la abuela, con la cocina oliendo a pan y con una mesa larga donde hubo platos sencillos y voces que contaban historias. Invitamos a quienes habían sido parte del proceso, colegas que nos acompañaron en las jornadas de la plaza, pacientes que habían encontrado en la atención un cambio real, la enfermera que me abrazó en el pasillo la primera vez que vimos la nota en prensa. Patricia estuvo allí, con una bandeja de empanadas, y nos miró con una mezcla de nostalgia y generosidad que no necesito explicar en grandes palabras. Fue un día de pequeñas celebraciones, de manos tendidas, de reconocimiento. La vida que vino después no fue un paraíso, sino una cotidianeidad plena. Aprendimos a discutir sin que las diferencias se volvieran muros. Comprendimos que los momentos de crisis no son pruebas de que algo no funciona, sino oportunidades de ajustar la brújula. Seguimos plantando rosas blancas en la terraza, y cada una que florecía era un recordatorio de que lo tierno también puede sobrevivir a las lluvias fuertes. Una tarde, años después de aquel primer encuentro, regresamos a la esquina frente al hospital. La banca de madera tenía las mismas marcas, y el puesto de plantas había crecido. Ahora lo atendía una joven que había aprendido a plantar gracias a una de nuestras campañas. Llevaba en la mano una rosa blanca, igual que las tantas que habíamos intercambiado en días distintos. Nos sentamos y nos miramos en silencio. Esta vez, cuando el minuto de silencio llegó, no significó duda, sino celebración. Recordé el primer instante en que una pausa me mostró otra forma de vida, y comprendí que ese minuto había sido una bisagra. Miré a Lía. Su mano en la mía tenía la misma textura de siempre. La tierra que había tocado en plazas, la calma que ofrecía en tardes de guardia. Le dije, con la voz que ahora me pertenecía plena. Hubo un momento en silencio, y todo cambió. Ella sonrió. Apoyó la cabeza en mi hombro y, sin mucha teatralidad, sacó del bolsillo una pequeña tarjeta donde había escrito: «Gracias por elegir». La guardé entre mis manos como quien guarda un mapa.
No pretendo decir que nuestra historia es un manual, ni una receta. No lo es. Lo que sí hago es compartir la esperanza de que el amor puede cruzar mundos cuando hay voluntad y honestidad, cuando las decisiones están tomadas en conjunto y cuando las prioridades se miden con la misma seriedad que se mide un informe. Aprendimos que elegir a alguien no es renunciar a sí misma, sino ampliar el lugar donde cabe la propia integridad. Si crees que el amor cruza mundos, dime desde dónde me miras. Si has tenido que elegir entre la apariencia y la verdad, comparte tu historia. Hay fuerza en las voces que se reconocen. Hoy, nuestra vida es un tejido de horas compartidas y trabajo que respeta la cercanía. La clínica comunitaria sigue siendo un pulso vivo en nuestra rutina. La terraza es un pequeño vergel que regamos juntas. La cocina de la abuela sigue oliendo a azahar y a pan recién hecho. Los aplausos que importan son los que vienen de una paciente que recuperó confianza, de una vecina que ahora lleva a sus hijos a las campañas, del enfermero que un día me abrazó sin decir nada. La aceptación social llegó de a poco, no como un volcán, sino como lluvia persistente. Gota a gota cambió el paisaje. Hubo días en los que la prensa volvió a interesarse, pero ya no nos definía. Aprendimos a marcar límites con tranquilidad. Hubo quienes se alejaron, y eso también fue aceptado como parte de la vida. Algunos amigos de antaño no comprendieron del todo, pero muchos otros se acercaron con genuino respeto. La vida profesional no desapareció, se transformó. Conservé el amor por mi trabajo con la certeza de que la vocación no necesita la soledad para ser noble. La última imagen que quiero dejar es la de nosotras dos en la banca de la vereda, con una jardinerita en las rodillas y una rosa blanca recién plantada que empieza a brotar. Mi abuela está cerca, tejiendo algo con las manos, y algunas personas que conocimos en el camino se acercan a mirar. No hay grandes fuegos artificiales, solo la sensación de que algo que fue difícil se tornó amable y cotidiano. El momento en silencio, ese que fue el inicio y que volvió en los instantes decisivos, ya no es la señal de una soledad que exige respuestas, sino la pausa que permite escuchar lo que de verdad importa, la presencia, la fidelidad, el trabajo compartido por algo que nos trasciende. Si esta historia te tocó, suscríbete y cuéntame en los comentarios si alguna vez tuviste que elegir entre la apariencia y la verdad. Me gustaría saber desde qué banca del mundo me miras. Gracias por escuchar.